Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. ¿Cómo estás, Peñita? Todo bien, ¿y tú, Tefi? Bien, oye, hoy día estamos con un invitado top para hablar de un tema que lo venimos conversando hace rato, la Flotilla de la Libertad. Estamos con Ezequiel Peresini, él es dirigente de la Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Argentina, y entre el 2015 hasta el 2019 fue diputado de la provincia de Córdoba. Ezequiel, y el motivo por lo que lo tenemos aquí es porque él fue parte de la flotilla Global Summit, que junto a 500 activistas de más de 50 países navegó el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ese objetivo, ya sabemos, fue frustrado por Israel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien y muy contento de estar con ustedes para conversar la experiencia de la flotilla Global Summit, de la que fueron parte, aunque no lo hayan sabido, porque los barcos y los participantes que navegamos en el Mediterráneo teníamos plena de confianza en que en tierra iba a haber mucha movilización y acompañamiento, y no teníamos ninguna duda de que Chile también se iba a expresar en ese sentido, así que un gusto compartir con ustedes. Aquí estamos siguiéndolos minuto a minuto. Minuto a minuto, no les Sí. quitamos el ojo encima. Ezequiel, antes cuéntanos, ¿cómo llegaste tú, diputado argentino, a meterte en el tema palestino y a atreverte a formar parte de la flotilla? Donde, en Argentina, sobre todo, el sionismo es... Está fuerte. Sí, exacto. Totalmente. Empiezo por el final. Por donde Por tú la quieras. dinámica del país. Efectivamente, en Argentina el sionismo es parte estructural de la clase dominante argentina, y por lo tanto de sus partidos y sus instituciones está colado el sionismo en la justicia, en el Parlamento y obviamente en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, que hoy está en manos de Milei y es un cómplice directo del genocidio del gobierno de Netanyahu y del Estado de Israel en su política nazi-sionista de liquidación. Entonces, la flotilla Global Summit es una coalición de la flotilla La Libertad, de la flotilla Sumut del norte de África, de la flotilla Santara del sudeste asiático, que habían hecho intentos anteriores de llegar a Gaza desde el año 2007, luego de que Israel aplicara un bloqueo sobre Gaza a partir del triunfo de Hamas en la Franja de Gaza el 2006. Entonces, nosotros en nuestro programa político tenemos la defensa del pueblo palestino y el apoyo a la resistencia palestina por una Palestina única, laica, democrática y no racista del río al mar. Y en esta oportunidad veíamos que la movilización crecía. Después del 15 de mayo, que hubo una gran movilización que intentó llegar a Gaza por la frontera de Rafah a través del desierto en Egipto, que fue frustrada también por la dictadura de Al-Sisi en Egipto, eso generó una movilización enorme y dio surgimiento a la flotilla Global Summit, a la que nos invitaron porque efectivamente, en Argentina no hay lucha contra el sionismo, no hay acompañamiento del pueblo palestino, y sí ahí existían, y éramos nosotros el Frente de Izquierda Unidad, y que formamos parte del comité en apoyo al pueblo palestino en Buenos Aires y en todo el país, y nos invitaron para poder participar. Yo fui con otro diputado, Juan Carlos Giordano, y participamos otras personas de Argentina, en compañía de Celeste Fierro, Cascote Bertola, que fue capitán. Bueno, le pusimos todo lo que pudimos para tratar de llegar a Gaza, porque está en nuestro programa político y porque nosotros lo que decimos con la boca o escribimos con la mano, lo hacemos con el cuerpo, y creo que era el momento porque no hay más tiempo de esperar, y esa urgencia fue la que nos movilizó a ser parte de esto, balanceando riesgos y posibilidades. Dijimos, sí, vamos, era lo correcto que había que hacer, era el lugar histórico que teníamos que ocupar, y así lo hicimos. Yo creo que todos nos preguntamos cómo fue el ir, decir ya, yo voy, me sumo a la flotilla, cómo fue la travesía, cómo fue los momentos en que iban en camino, me imagino, ese ambiente que se sentía estando dentro de la flotilla, el estar en grupo, el comunicarse entre todas las embarcaciones que iban rumbo. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Queremos saberlo todo, por favor. Y, claro, y quienes iban también en tu barco. Uh-huh. Fue una experiencia maravillosa. Aquí en Chile usan mucho la palabra maravillosa, creo que aplica muy bien a la experiencia de la flotilla Global Summit. Nosotros llegamos el 27 de agosto a Barcelona, era la cita que teníamos de la dirección de la flotilla Global Summit, para poder conocer e intercambiar a otras y otros participantes, y ese fue un momento
muy importante porque ahí nos dimos cuenta de la envergadura que iba a tener la navegación. Personas de más de 50 países, por lo tanto una diversidad idiomática tremenda, con expresiones políticas muy diversas, desde la socialdemocracia institucionalizada de Europa a partidos liberales, anarquistas, independentistas, feministas, transfeministas, ambientalistas. Era verdaderamente un proceso de unidad de acción de la diversidad enorme. Un jamule. Es que y con eso te das cuenta que esto es transversal a cualquier partido político, esto es una cosa humanitaria. ¿Tú también lo ves así? ¿Que Sí. la causa palestina es transversal independiente del partido político? Sí, nosotros creemos que terminar con el genocidio y conquistar una Palestina del río al mar es una tarea democrática que debe ser tomada por los pueblos del mundo y los oprimidos del mundo de la manera más unitaria posible. Porque en realidad es una tarea que el capitalismo no pudo resolver en 400 años de historia, que existe un enclave imperialista que utiliza métodos nazis y de guerra civil para exterminar a otro pueblo, es una verdadera locura. El reconocimiento de los dos estados durante la década del 90 intentó crear un Estado palestino, pero ese Estado palestino no le dieron derecho a defenderse, no le dieron derecho a tener un presupuesto, no le dieron derecho a cuidar sus fronteras, a tener aduanas, no le dieron derechos democráticos ni políticos. Muchos no los reconocieron, por eso que ese proyecto se ha hundido y Netanyahu junto con Trump ahora buscan el proceso final en este genocidio. Entonces la flotilla global Sumut agrupó a todas las expresiones de solidaridad con un objetivo muy claro: llevar ayuda humanitaria, llegar a Gaza y romper el cerco con el cual Netanyahu aplica el hambre, usa el hambre como método de guerra para aplicar el genocidio. Entonces fue una experiencia enorme, muy heterogénea, y esto se expresó en las reuniones, en los plenarios. Tuvimos con Greta Thunberg, con Tiago Ávila, con Yasemin, que es una compañera de Turquía que vive en Alemania, con Saif, que es un compañero palestino, organizador de la Marcha Global a Gaza en mayo del año pasado y que forma parte de la flotilla Global Sumut, y fue una experiencia totalmente enriquecedora, emocionante y muy movilizante, porque ese acuerdo político, una vez que empezamos a navegar en el mar, nos solidificó mucho. Nosotros navegamos en el Sirius, un barco grande, que era un museo hasta días antes, estaba en Barcelona. ¿Cómo así un museo? Las embarcaciones de la flotilla Global Sumut fueron adquiridas y donadas muy pocos días antes de la navegación. Juntamos casi 50 barcos de una manera muy rápida. Eran barcos, el nuestro que era un museo, que efectivamente tiene 107 años, era un barco con 107 años de antigüedad. No te puedo creer. Que no estaba del todo preparado para navegar, pero sin embargo se las aguantó a todas y llegó hasta 50 millas marítimas de Gaza. Recorrimos casi los 3.000 kilómetros del Mediterráneo. Otras embarcaciones más pequeñas. Había un barco pesquero que llegó a puerto con pescado, lo descargaron y nos subimos nosotros a ese barco. Y contamos con la participación de capitanas y capitanes con mucha experiencia, porque las capitanas y capitanes en una gran cantidad de la flotilla Global Sumut eran compañeras y compañeros que se dedican al rescate de migrantes que naufragan y son abandonados en el Mediterráneo. Ay, qué heavy. Entonces ellos acumulaban una gran experiencia marítima, y las compañeras marineras, compañeros mecánicos, ingenieros, electricistas que formaban parte de los barcos, que desde que nos subimos permanentemente hubo muchísimo trabajo en los barcos, no solo para poder navegar, sino también el trabajo que cada uno hacía de limpieza, de cocina, Claro. y de vigilancia. ¿Cuánto que se tiempo tornó una dura tarea el muy viaje importante. desde que tú sales de Argentina, me imagino? Nosotros salimos de Argentina, fuimos en avión a Barcelona, Claro. llegamos a Barcelona el 27, el 31 partimos del puerto de Mol de la Fusta de Barcelona, un puerto céntrico de Barcelona, y llegamos de vuelta el 7 de octubre. Fuimos expulsados el 7 de octubre. Teníamos pensado una navegación en 14 días llegar a Gaza. Eso no lo pudimos lograr por distintos factores climáticos y después los ataques que recibimos por parte de Israel con los drones, y tardamos 31 días de navegación. Yo quiero detenerme en la vigilancia que dijiste antes. Ustedes, se organizaban en distintas actividades cada uno, pero la vigilancia, me imagino que era de las milicias de Israel, de la Marina de Israel. Era de la Marina de Israel y particularmente de drones. Nosotros desde que llegamos a Barcelona manejábamos distintos escenarios
para la conclusión de la misión. Tenían una especie de protocolo. Teníamos un protocolo muy estricto, el cual firmamos cada uno de los participantes en forma de puño y letra, que era un carácter humanitario, no violento y pacífico de la misión, y como esto expresaba las distintas experiencias anteriores de haber intentado llegar a Gaza, pudimos compartir también cómo actuaba el Estado de Israel y nos preparábamos para la interceptación, el encarcelamiento, el secuestro, que calculo hablaremos luego de ello. Seguro que sí. Pero la vigilancia fue un momento muy importante porque teníamos que vigilar los ataques de los drones. Entonces, con largavistas, teníamos que mirar el cielo para detectar los movimientos de los drones y así poder anticiparnos para nosotros actuar en un protocolo de seguridad para que nadie salga herido. Estos drones se adelantaron, esperábamos ataques con drones más adelante, llegando a Gaza, como una forma de amedrentarnos para impedir nuestra llegada, pero se adelantaron a los primeros días y el 7 de septiembre, perdón, sí, el 8 y el 9 de septiembre, cuando estábamos en las costas de Túnez, ahí sufrimos los dos primeros ataques de drones en dos embarcaciones, las más grandes, en el Family y en el Alma. ¿Cómo se defienden o cómo se resguardan del ataque de un dron? Es ubicarse en el mejor lugar del barco que nos dé mayor seguridad. Primero el protocolo suena la alarma, nos ponemos los chalecos salvavidas y nos ubicamos en el lugar en donde no esté posicionado el dron. El dron se ve y el dron se mueve. Entonces, se va de proa y moviendo. popa nos movíamos. Perfecto, en el fondo se ocultan. Exactamente. Oye, Ezequiel, llegaron las noticias que varias embarcaciones, entiendo que fue España, Italia, un par más, que enviaron buques de los estados. Ujú. No queda muy claro, entiendo, a reparar alguno de los barcos de la flotilla y salía a resguardar. Pero nunca quedó muy claro qué significaba ese resguardar. Porque después, no sé si la palabra es correcta, pero los abandonan poco antes de llegar a las costas de Gaza. Es así, ¿no? Sí. Mientras nosotros navegábamos, nos acompañaba también una creciente movilización de los pueblos del mundo que acompañaban a la flotilla, pero que acompañaban en realidad la lucha del pueblo palestino, no solo la flotilla. En el sentido que la flotilla es una expresión de la lucha histórica del pueblo palestino, que ya tiene casi 80 años. No éramos barcos aislados en el Mediterráneo. Hubo en el Estado español una gran movilización que impidió la vuelta ciclística de España en rechazo al equipo de Israel de ciclismo, y en Italia hubo una huelga muy importante con una enorme movilización en 85 ciudades de Italia. Esto forzó y provocó un mayor aislamiento de Israel a nivel mundial. Vimos cómo en la última Asamblea General de las Naciones Unidas Netanyahu terminaba hablando prácticamente solo mientras las diplomacias se alejaban y se retiraban del recinto. Es que ni siquiera tendría que haber estado ahí. Pero Partiendo de esa base. pero me Debería parece- estar preso porque está claro, condenado por la pero me Corte parece Penal bien el Internacional. gesto de que lo hayan dejado solo. Entonces los estados se vieron forzados a tomar un gesto. Italia anunció que enviaba un buque de la Armada para acompañarnos y protegernos. Lo mismo hizo el Estado español y también Turquía en un momento. El barco de Italia nos acompañó durante 3 días, pero el objetivo no era acompañar y proteger a la flotilla, sino era desmovilizarla para impedir que lleguemos a Gaza, porque su exigencia era: déjennos toda la ayuda humanitaria a nosotros, a la Armada italiana, y ellos las iban a llevar a Chipre y le iban a derivar a Israel a través de una organización católica. Obviamente, la Flotilla Global Sumud dijimos, no le vamos a entregar a Israel la ayuda humanitaria, porque la Fundación Humanitaria Gaza, un invento de Israel, ha sido una trampa a través de la cual asesinaron y fusilaron a 2.700 personas en los puestos de distribución de comida. O sea, que llegaban y en un 2x3 los bombardeaban cuando no podían agarrar harina. Exactamente. Básicamente. Es así, está filmado, está documentado. Francesca Albanese, con cual compartimos una instancia en Túnez, nos comentaba que tenía todo esto debidamente documentado. Entonces la embarcación de Italia se retiró cobardemente a las 150 millas marítimas y el barco que prometió Pedro Sánchez del Estado español nunca llegó. A mí me da la sensación de que toda esa parafernalia de los países era, desde una mirada superficial, era que para cuando esto pase a la historia y que cuando se cuente que hubo una flotilla gigante con integrantes de más de 50 países, hubo otros países que mandaron a sus buques, a su marina, a acompañarlos. Es un poco la pantalla que
Sí, son los gestos de los dobles discursos, ¿no? Porque Exacto. Pedro Sánchez dice estar en contra del genocidio, pero tiene sus manos manchadas con la sangre de los niños asesinados por Palestina, porque en los puertos de España se reabastecen los barcos a través de los cuales Estados Unidos envía las armas a Israel. Por eso que los dobles discursos y las tibiezas diplomáticas han demostrado un nuevo fracaso y que el único proceso que acompaña al pueblo palestino es las movilizaciones de los pueblos. Esto lo vimos mucho en Túnez Mm. y en Jordania, por ejemplo. Todos decían, pero los países árabes, ¿qué están haciendo? Están más bien negociando la paz con Trump y con Netanyahu que apoyando al pueblo palestino, pero los pueblos de los países árabes son fervientes defensores de la lucha palestina, como sucede acá en Chile también. Yo creo que el pueblo chileno tiene claro un aliado Sí, y es el pueblo palestino en contra de absolutamente. Israel. Es lo que pasa con Egipto, cuando decían que cuando intentaron hacer la marcha de retorno, Ujú. que decían que los mismos egipcios en el fondo tiraban cosas contra las personas que estaban marchando, pero era el propio gobierno que en el fondo incitó y pagó a esas personas para que lo hicieran. Sí, sí, Son totalmente. los gobiernos los que están aliados, pero el pueblo es quien defiende, básicamente. Claro. Ezequiel, vamos al momento a lo mejor más crítico, que es el de la detención. Ustedes, yo me imagino que estaban preparados para eso, sabían que lo más probable es que no iban a poder llegar. Entiendo que uno de los barcos alcanza a llegar. Tengo la duda y ¿nos puedes contar de eso? Y Sí. cuéntanos de el momento de la detención y todo lo que conlleva. Los testimonios que llegan es que estaban todos juntos. Entiendo que los humillaron, que los golpearon, que hubo un trato inhumano y contrario al derecho internacional. Cuéntanos toda esa parte, por favor. Efectivamente, nosotros estábamos preparados para que se dé ese escenario. Yo lo había anticipado Ben-Gvir, el ministro de Seguridad de Israel, que dijo la flotilla es una organización terrorista ligada a Hamas y por lo tanto no vamos a permitir la llegada a Gaza. Nosotros llevábamos la ayuda humanitaria con el objetivo de llegar. Un barco quedó descolgado del proceso y llegó a las aguas de Gaza, pero fuimos interceptados. El 1 de octubre a la madrugada, Israel hizo un ensayo. Ahí tuvimos contacto por primera vez con el gran barco, los buques de guerra de Israel, que llegaron hasta escasos 10 metros de nuestras embarcaciones. Eh, Allí nos ensayaron, vieron cómo actuábamos nosotros, cómo era nuestro protocolo, y luego se retiraron. Pero a las 20-30 horas del 1 de octubre, por radio nos avisan que 24 embarcaciones estaban a 20 millas marítimas de nosotros, entre nosotros y Gaza, y que se aproximaban a una gran velocidad y efectivamente 15 minutos después los buques de guerra estaban muy próximos a nosotros, encendieron grandes reflectores y dijeron prepárense para la interceptación. Rápidamente 2 lanchas de abordaje rápido salieron como paridas de la embarcación de guerra y esas 2 lanchas llegaron a nuestro barco y se subieron 20 militares de Israel. Previamente cortaron la luz, cortaron internet, por eso no se pudieron ver todas las filmaciones de los abordajes. Ellos utilizan un pulso electromagnético para anular todos los dispositivos electrónicos. Se subieron estas personas de la Armada con su visión nocturna, fuertemente armados, con rifle de asalto, con escopetas, revólveres. Nosotros estábamos en posición de no agresión. Esto lo descolocó un poco porque buscaban permanentemente la provocación, buscaban que le entreguemos nuestros teléfonos, pero nuestros teléfonos habían sido arrojados al mar por protocolo y por seguridad. Eh, nos redujeron, nos quitaron todas nuestras pertenencias y durante 24 horas ellos tomaron control del barco y con nuestros barcos nos llevaron al puerto de Ashdod. En el puerto de Ashdod nos bajaron y nos sentaron uno atrás del otro como si estuviéramos en Guantánamo a las 473 personas que en ese momento éramos participantes de la flotilla Global Sumut. ¿Los amarraron, los vendaron? Antes de eso apareció Ben-Gvir en persona Uf, para hacer un discurso provocador ante nosotros, muy cerca, habló en inglés y dijo que éramos terroristas, que íbamos a ir a prisión porque intentábamos llegar, que Gaza no era de los palestinos, que esa tierra era de Israel, que el mar era de ellos, que éramos terroristas y que nos iban a ir a prisión, pero nosotros teníamos mucha energía y estábamos muy armados y le empezamos a gritar Free, Free Palestine, Lo Free, vimos. Free Palestine. y lo descolocan un poco, ¿no? Los descolocamos un poco y corta la grabación en ese momento, luego se retira y ahí sí, la violencia se hace un poco más efectiva y ahí nos esposan con precintos a todos, tienen un arte marcial especial,
La Fuerza Armada de Israel ha creado un arte marcial para la represión, y no solamente es el arte marcial con el cual te reducen con fuerte dolor para trasladarte y moverte y para hacerte doler sin dejar marcas. Eh, es la misma arte marcial que utilizan todos los gobiernos para capacitar a sus fuerzas policiales, por ejemplo. En Argentina nos hemos enterado, gran parte de las policías que en Argentina están en manos de las provincias son capacitadas con estos métodos, y es el mismo método con el cual la policía norteamericana asesinó a George Floyd años atrás. Nos redujeron, nos quitaron nuevamente todas las pertenencias, pasamos por un proceso de migraciones en donde un agente de migraciones al lado de un policía de Israel armado fuertemente que te apuntaba 24 horas, buscaban culparnos judicialmente por haber querido entrar al territorio israelí sin su autorización, y luego de ese proceso fuimos a prisión. Nos vendaron los ojos, nos sostuvieron esposados y nos llevaron en camiones de la policía desde el ejército de Israel a la cárcel de Ketziot, que es la cárcel de máxima seguridad más grande del mundo. Yo ahí tenía antes, cuando los agarraron en la flotilla, en el fondo tú me contabas fuera de la entrevista, o sea, fuera de este espacio, que ustedes tenían orden de no tocar a los soldados, de cero contacto. Sí. Y de absoluta protección entre ustedes y cero contacto con ellos. Eso fue muy importante porque era la materialización del carácter no violento de nuestra resistencia. Nuestras manos levantadas demostraban que no teníamos armas, y la ubicación que cada uno tenía en el barco había sido conversada con mucha profundidad. La diversidad de la embarcación del Sirius también expresaba la diversidad de la flotilla global Sumut en su conjunto. Entonces teníamos compañeras mujeres, compañeras y compañeros de los pueblos árabes que son identificados como enemigos por parte de Israel. Tuvimos conversaciones, por ejemplo, con el uso de la cufilla. Nos decían, no es lo mismo un europeo blanco con una cufilla que una persona árabe con su cufilla, con su identidad, ante los ojos del asesino de Israel. Las compañeras mujeres resolvieron también muy democráticamente entre ellas qué hacer en caso de que haya un abuso sexual para alguna compañera mujer. Todo eso tuvimos que ir conversando, discutiendo y resolviendo muy democráticamente. ¿Hubo intento de abuso sexual? No hubo intento de abuso sexual. En las embarcaciones del momento de la interceptación, con nuestra ubicación no violenta, logramos que ellos tampoco nos toquen. Efectivamente teníamos orden de no tener ningún contacto, de no engancharnos en ninguna de sus provocaciones, y durante todo el traslado no hubo ninguna agresión sexual hacia las compañeras, afortunadamente. Sí nos patearon un poco, nos amedrentaron, pero el proceso de traslado no fue tan agresivo como sí lo fue la detención y el encarcelamiento. Eso te iba a preguntar, porque hay testimonios, no sé, de tratos humillantes, como esto de besar la bandera, que los mantuvieron en posiciones, digamos, dolorosas por varias horas, les negaron medicamentos a gente mayor. Eso, ¿nos puedes contar eso de que en el fondo está claramente es una violación al derecho internacional y al derecho humanitario? Nuestra detención tiene un carácter puramente ilegal. Nosotros veníamos por aguas internacionales, ellos nos detuvieron, nos secuestraron y nos llevaron contra nuestra voluntad a las cárceles de Israel. Ninguno de ahí quería ir a Israel. Nosotros queríamos ir a Gaza, a territorio histórico de Palestina. Pero efectivamente, una vez que nos esposaron y nos vendaron los ojos para trasladarnos durante aproximadamente 10 horas hasta la cárcel de Ketziot, allí la represión escaló. Efectivamente se utilizaron no solamente tratos humillantes o el uso de las llaves de esta arte marcial represiva, las patadas, el aislamiento, la comida que nos daban no era suficiente, el agua que podíamos tomar de las celdas no era buena. Estamos 18 personas en una celda para 8. Y yo creo que lo más violento que ellos aplicaron una represión muy limitada sobre nosotros. Cuando hablas de nosotros, ¿estás hablando de los europeos, los latinos, o estás hablando de todos los general? Participantes de la flotilla global Sumut? Okay. Porque estamos respaldados por la movilización y el gobierno no podía hacer lo que quería hacer, como había expresado Ben-Gvir, que era tratarnos como terroristas. Siempre contamos que en esa cárcel de 400.000 metros cuadrados
es una de las cárceles de seguridad más grandes del mundo. Desde la primera intifada le instaló el gobierno de Israel allí. Allí están declaradas torturas, vejámenes y violaciones de los derechos humanos sistemáticas contra los presos del pueblo palestino, de los cuales hay miles y miles en esa cárcel. Nosotros no tuvimos contactos con las presas y los presos palestinos, estuvimos aislados, y la represión que sufrimos, decimos, es limitada. Sufrimos una fracción de la fracción de la fracción de la represión y la violencia que sistemáticamente recibe el pueblo palestino, pero sí sufríamos, por ejemplo, simulacros de fusilamiento. ¿Cómo así? O sea, psicológico todo el tiempo. Permanentemente era psicológico. ¿Qué es un simulacro de fusilamiento? No, nunca había escuchado. A Tiago Ávila lo llevaron al desierto, está en el desierto, lo hicieron caminar en el desierto y simulaban gatillar con sus armas. Durante la noche ingresaban sus fusiles de asalto en las celdas y posicionaban las miras láser en la cabeza de alguno de los compañeros, o abrían la puerta y en la puerta, sin ingresar, con 2 o 3 perros ladrando permanentemente, amenazándonos. Ese era el mecanismo por el cual buscaban quebrarnos en la cárcel, pero no lo lograban. Ellos ponían un video con música clásica a todo volumen, a través de los cuales pasaban imágenes de Hamás. Yo creo que para adoctrinar a ellos, a sus agentes, que estaban también en un ambiente bien hostil, porque cuando nosotros encontramos un espacio podíamos cantar Free Palestine, cantamos Bella Ciao permanentemente, a la noche cantamos la Internacional Comunista en inglés, portugués, francés, en distintos idiomas. Tremendo. Qué valientes también, porque en ese momento tú dices, como después de todo este amedrentamiento, después de todo este ataque psicológico también, podríamos habernos quedado callados y haber hecho lo que ellos decían porque ya está. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados? Estuvimos 6 días. 6 días contando la interceptación, 5 días en las celdas. No es menor, y en esos 5 días, bueno, yo imagino que conversaban entre ustedes, se daban ánimo, y eso los mantenía poco sanos, ¿no? Sí. Entonces, el compañerismo y el acompañamiento mutuo fue un elemento muy importante desde la navegación y más también en la cárcel. Era fundamental poder conversar, intercambiar, conocer las experiencias de por qué cada uno estaba allí, nos dábamos fuerza y también identificamos los problemas más importantes, por ejemplo, los compañeros más viejitos que requerían de medicina e Israel no se las daba, nos obligaba, por ejemplo, a tomar acciones. Algunas personas hicieron huelga de hambre durante todos los días de la detención. Logramos que traigan insulina para un compañero. Eso es lo que nos mantenía fuerte. Queríamos saber cómo estaba el mundo, no lo podíamos saber, pero estábamos seguros, sentíamos que había un acompañamiento de los pueblos del mundo con la flotilla Global Sumud y esperábamos que estén reclamando por nuestra libertad en cada uno de los países, y cuando salimos nos enteramos que así había sido. ¿Hubo alguna historia de motivación personal que fue la que más te quedó dando vueltas de por qué alguien estuvo allí? Yo creo que las conversaciones con las compañeras y los compañeros de Túnez y los pueblos del norte de África, con quien yo no había tenido mucho contacto en la embarcación, pero sí fueron mis compañeros de celda, fue reconocer una trayectoria de lucha de los pueblos árabes que toma distintas formas, pero que todas están muy conectadas por la lucha del pueblo palestino. Y ahí pudimos reconocer que la lucha del pueblo palestino hermana a los pueblos, más allá de las particularidades, de las tradiciones de cada una y uno. Era emotivo ver a orar a las chiquillas y los chiquillos que eran musulmanes, cómo en la diversidad nos unía la lucha del pueblo palestino. Y ese acompañamiento que a veces se expresaba con mucha emoción, con llanto, con extrañar y con objetivos, era muy fuerte, porque muchas personas descendientes de palestinos, de la diáspora, que viven en otros países árabes y dicen, esta es mi tierra, que está siendo colonizada por un enclave imperialista desde hace 80 años, esta es mi tierra. Y no solamente un sentir, sino que es un reclamo político que moviliza y que ha despertado la rabia de los pueblos del mundo, y que ahora se desarrollan en enormes movilizaciones. Hay un cambio mundial en esta expresión
con una mayor movilización, con un mayor aislamiento de Israel, y creo que en las cárceles eso nos emocionaba, nos agrupaba y nos daba la fortaleza para no quebrarnos. Oye, Ezequiel, no sé si les tocó compartir algo que te haya marcado de los soldados israelíes. ¿Ustedes los ven, eran más bien como robots siguiendo órdenes? ¿O viste de repente alguna sorpresa, arrepentimiento, alguien que tú te dieras cuenta como que no estaba tan seguro de lo que estaba haciendo? ¿O no? ¿O era una cuestión más bien impersonalizada? Ellos tienen graves problemas, se notaron problemas. Son el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, que son unos criminales, genocidas y asesinos de guerra que están formateados y chipeados para asesinar niñas y niños directamente en los hospitales, digo. Son efectivamente terroristas. Pero Israel no ha triunfado hasta ahora en la Franja de Gaza. No han podido derrotar la resistencia y eso ha generado un cansancio muy grande de las tropas de Israel, que tienen una alta tasa de suicidio, un cansancio muy importante, y esto lo vimos porque los soldados que nos interceptaron eran extremadamente jóvenes. Había algunos cuyos uniformes les quedaban grandes. Imagínate. Y efectivamente vimos también el carácter de enclave del Estado de Israel. Personas de todas las razas, de todos los colores, de todos los países formaban parte de ese ejército, gente muy joven, de entre 18 y 25 años, como máximo, que estaban haciendo sus primeras experiencias en la represión y con nosotros. Ellos son monolíticos en la represión, no tienen fisuras, pero sí tienen graves problemas, y se les notaba una desesperación, una inexperiencia. La Armada de Israel, nos dimos cuenta que también no es la rama del ejército más entrenada, porque al mar se lo cuida la OTAN, no tiene gran actividad militar. La Armada de ellos están fanatizados con sus tropas de tierra y la actividad aérea para el bombardeo de Gaza y la ocupación territorial de Cisjordania y del territorio histórico, pero sí los vimos que están formateados en el programa nazi-sionista de Israel. Ellos están convencidos de que esa tierra se las prometió un tal Dios y que está bien lo que hace. Es eso, por eso que son nuestros enemigos. A ti, siendo argentino, viviendo en Argentina y habiendo participado de la flotilla, me estoy adelantando en la entrevista, pero Dale. ¿cómo fue tu vuelta? ¿Cómo te trataron a la vuelta? Fue llegar a Ezeiza. No, me adelanto, entonces también te respondo. Después que nos expulsaron y nos echaron del territorio histórico de la Palestina ocupada, la recibida que tuvimos en Ezeiza fue enorme, muy emocionante. Había mucha gente que había ido a Ezeiza a recibirnos, a abrazarnos con mucha emoción, a acompañarnos. Nos llevaron regalitos, cuadritos, niñas y niños. En Argentina las movilizaciones eran barquitos, se hacían con barquitos de papel y nos venían a regalar esos barquitos. Realmente fue Emocionante. muy emocionante. La recibida en Ezeiza que me tocó a mí, y que creo que a cada delegación que llegaba a su país habrá tenido una recibida equivalente, demostró el éxito político de la flotilla Global Sumut, que a pesar de no haber llegado materialmente a Gaza, logramos potenciar a la movilización de los pueblos del mundo y exponer al máximo que el Estado de Israel no es un Estado y una democracia progresiva para Medio Oriente, sino todo lo contrario. Es un enclave imperialista que usa métodos de guerra civil. Es el nazismo en el siglo XXI contra el pueblo palestino, y esto quedó totalmente. Fue un shot de energía para todos los que estamos haciendo activismo. Realmente. Eso fue. Pero digo como desde el lado político, desde los sionistas me refiero. ¿Tuviste algún amedrentamiento? Sí, no, a mí me separaron en un momento cuando estábamos detenidos, y particularmente un uruguayo. Hay muchos argentinos, latinos, Claro. en Israel, y al momento en que nos desnudaban y nos revisaban de armas y nos daban la ropa de presos y detenidos, si tenían una planilla, me dijeron: argentino, sí, yo soy de Uruguay, O sea, me decía, bienvenido a Israel, esta es una cárcel muy importante,
Pero que te lo contaba así Lo casi contaba que casi como simpáticamente, pero turístico así. como si fuera un tour turístico, pero tenía más de 2 metros encapuchado, Imagínate. diciendo Uruguay, el país más lindo del mundo, yo nací ahí, pero vos sos de Hamas, vos sos terrorista. Saludaba a Milei, me decía, mandale saludo a Milei, que es nuestro amigo. Ay, Qué linda que es la Patagonia. Todos nosotros vamos de vacaciones a la o Patagonia. sea, Espero ir este verano a pescar truchas, demostrando, provocando por Claro. supuesto. permanentemente. Decía, vos sos de Jamás, ¿cuánto te pagaron? Y en ese momento de la bronca le dije, mira, a mí no me pagaron nada para venir acá, esto es voluntad política pura. A vos te han pagado con una casa que seguramente estás ocupando vos y tu familia, que le robaron al pueblo palestino. Y ahí me dijo, andate, Argentina, andate. Cuando yo fui no me dejaron entrar, paradójicamente la persona que me echó con una metralleta fue un peruano. Mira. Me dijo, perdona hermanos, como yo fui con mi hermano, los tengo que echar, no depende de mí, me decía. Y era un flaco peruano con una metralleta diciéndonos, sean por las buenas o por las malas, a pie por Egipto. Claro. O sea, nuestros mismos vecinos al final están bajo el yugo de lavado de cerebro del sionismo. Así es. Oye, Ezequiel, para ir cerrando nuestra entrevista, tú estás de gira por Chile. Cuéntanos, tú vives en Argentina, estás ahora en tu paso por Chile. Cuéntanos, te vas a quedar, entiendo, esta semana, un poquito más. Cuéntanos qué estás haciendo acá. Llegué ayer a Chile invitado por las compañías y compañeros del MST de Chile, que es nuestra organización hermana de nuestra organización internacional, la WITSI, y vamos a estar haciendo charlas para intercambiar la experiencia de la flotilla global Sumut. Y queríamos venir a Chile también no solo por la cantidad de la diáspora del pueblo palestino que está en Chile, sino también por su capacidad organizativa, por su trayectoria política. Intercambiar con la coordinadora por Palestina, con las chiquillas del 8M, poder intercambiar para potenciar la movilización, para ver cómo la seguimos. Venimos a conversar, intercambiar la experiencia de la flotilla global Sumut lo más a fondo posible para potenciar la lucha, en apoyo al pueblo palestino. Tenemos hoy una charla en Paine, el jueves tenemos una charla en el centro acá en Santiago, así que bueno, y también mucho escuchar a ver cómo vivieron ustedes en este proceso y agradecer mucho la movilización y cada una de las acciones que han tomado. ¿Dónde podemos ver esa agenda? Por ejemplo, nosotras podríamos ir al de Santiago. Te voy a enviar el flyer en un Claro, ratito. para Eso, subirlo para subir a nosotros. nuestras redes Vale. y poder ayudarlos a difundir y que la gente que está no solamente en Santiago pueda verlos y escucharlos. Será un gusto. Compartamos y creo que es muy importante. Eso, Ezequiel, muchas gracias por haber venido a nuestra sobremesa, por compartir tu experiencia. Siento que, o sea, tuviésemos hecho 1.000.000 de preguntas más, siempre lo decimos, nos quedamos cortas. Felicitaciones también por la valentía, a todos los que integraron la flotilla, por esa templanza, porque yo no sé cómo la pudieron mantener frente a estos... No voy a seguir con la palabra, porque yo no sé si hubiese sido capaz de haberme mantenido tan tranquila frente como a todo ese amedrentamiento, sobre todo sabiendo que todo lo que estaban haciendo iba en contra de cualquier ley. Bueno, siguen haciendo cualquier cosa sin ley, pero eso. Así que muchas gracias y vamos por una Palestina libre. Gracias a ustedes por la Eso. invitación. Ha sido rico conversar con ustedes, sobre todo porque para agradecerles también, yo insisto en gracias por lo que han hecho, por lo que pudieron hacer. Nosotros en la flotilla global Sumut íbamos en barcos en el mar, pero esos barcos no flotaban solo por las leyes de la física, sino que estaban sostenidos por la movilización de los pueblos del mundo. Eso se sentía permanentemente y consciente o inconscientemente ustedes han sido parte de la flotilla global Sumut, así que lo agradecemos mucho porque tenemos muchas tareas, hay que seguir dando la pelea. Hoy el acuerdo de falsa paz de Trump está siendo permanentemente Que a todo esto- pisoteado que a por todo esto ya Israel. se súper quebró. Se superquebró, ya amenazan la ocupación total de Cisjordania, la anexión. Netanyahu vuelve a amenazar a la ocupación terrestre sobre Gaza. Entonces, tenemos muchas tareas, el genocidio continúa, pero la movilización también.
Y bueno, eso, gracias por el espacio. Los horrores persisten, pero nosotros también. Exacto. Muchas gracias, Javivis, por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Santiago.